El que gane las elecciones se convertirá en presidente, pero el presidente viaja fuera del país, se puede morir, puede ser vacado o declarado con incapacidad temporal. Si algo de esto sucede, quien toma las riendas del país es el primer vicepresidente. Alguien que puede serlo todo y nada al mismo tiempo. Puede convertirse en un adorno de lujo que hiberna durante 5 años, pero también puede ser el brazo derecho del presidente y en última instancia puede llegar a gobernar el país. Por eso es muy importante no mirarlos solo a ellos, sino también a sus segundos de a bordo, a sus recambios. La función del vicepresidente, según la Constitución, es solo una, la de sustituir al presidente, nada más. Lo demás, que se convierta en asesor, en brazo derecho, en soporte del presidente o que sea un simple florero, esto solo depende de una decisión política. Además, es un cargo que no está remunerado, no se cobra por ser solamente primer vicepresidente. Por eso muchos de ellos han sido nombrados a su vez ministros o eran congresistas. Pero esto tampoco es imperativo. Siguiendo el orden de las preferencias de voto que indican las encuestas, comenzaremos por Perú Posible. Alejandro Toledo ha designado como su primer vicepresidente, como su recambio, a Carlos Brus. Permítame ahora presentar a Carlos Brus, quien me acompañará a la primera vicepresidencia. Economista, divorciado, 2 hijos, 53 años. Ha acompañado a Alejandro Toledo desde el inicio. Caminó con él codo a codo en la marcha de los 4 suyos. Luego, cuando Alejandro Toledo ganó las elecciones, lo nombró ministro de Vivienda. ¿Cómo le va con el rodillo? Muy bien, es mejor que la brocha gorda. Fue el ministro que tuvo la mayor aprobación del gobierno de Toledo. En las últimas elecciones salvó la inscripción de su partido y fue el segundo congresista más votado. Ahora es jefe de campaña de Perú Posible, postula al Congreso con el número 2 y además aspira a ocupar la primera vicepresidencia. Si el vicepresidente es alguien de la confianza del presidente, se convierte en un asesor y se puede convertir en un operador político que puede ayudarlo para operar ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo. Entonces, a veces cuando se arman las planchas, un poco mirando hacia la vitrina, mirando hacia la tribuna, se arman planchas con gente que recién uno conoce y no puede cumplir ese rol. Por ejemplo, el almirante Jean-Pierre, que es un señor y es mi amigo. Todo el mundo sabe que sus relaciones con Alan García no son muy buenas. Antes de entrar en política fue empresario pesquero y lo sigue siendo. Le gusta tanto la música electrónica como la clásica, la fotografía, la arquitectura y la política llega a empacharle. Me divierto mucho más conversando con gente que no está en política que conversando con políticos. Y a mí llega un momento en que me hastia la política, ¿no? Entonces, y creo que es bueno, porque cuando tú te alejas de eso y empiezas a conversar con la gente y te das cuenta realmente lo que la gente quiere, la gente le vale el diablo que uno, que el otro, que el blanco, que el negro, que el partido tal, el partido cual. La gente quiere ser feliz. Dice que se siente más cómodo siendo ministro que congresista y que su mayor temor como político es que haya una mala gestión o, como dice él, que algún sonso se meta en un caso de corrupción que afecte al gobierno. ¿Me puede decir algún defecto del presidente? Porque si uno va a ser el primer vicepresidente tiene que tener capacidad crítica. ¿Me puede decir algún defecto? Tiene muchos defectos, todos se los digo en privado. ¿Y alguno que pueda decir públicamente? No, ninguno. Luis Castañeda Losio, líder de Solidaridad Nacional, ha elegido a Augusto Ferrero como primer vicepresidente. 66 años, doctor en Derecho, casado, 4 hijos. Su último cargo, antes de aceptar la invitación de Castañeda Losio, fue el de embajador en Roma. ¿Usted pondría la mano en el fuego por el señor Castañeda Losio, que no está involucrado en ningún acto de corrupción? No, yo no creo que pueda estar involucrado en ningún acto de corrupción. ¿No le da miedo a que eso le afecte a usted, que es un hombre de trayectoria impecable? No. Mi trayectoria es mi trayectoria, su trayectoria es su trayectoria, ¿no? Y si llega a ser vicepresidente, primer vicepresidente, ¿cuál cree que serían las funciones o qué funciones le gustaría tener? Yo creo que podría asesorar mucho en aquellas materias que son de mi especialidad, ¿no? En primer lugar, en materia jurídica, en la que he desarrollado toda mi profesión en el sector privado, y en la parte académica, ¿no? En segundo lugar, también en lo que concierne a la cultura.
Es profesor universitario, fue vicerrector y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos. Ha editado varios libros de derecho y de música y es un coleccionista insaciable. El primer documento original que yo compré fue la firma de Napoleón Bonaparte. El deporte es también una parte fundamental en su vida. Aprendió a nadar a los 14 años y llegó a ser campeón de natación bolivariano panamericano y en 1964 representó al Perú en las Olimpiadas de Tokio. Viene de una larga saga de políticos. Su tío fue ministro de Hacienda. Su padre, Raúl Ferrero, fue presidente del Consejo de Ministros durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde y sus primos ocuparon altos cargos en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo ve usted el país? Muy bien, en franco desarrollo, con una capacidad para generar trabajo y para desarrollar nuevos proyectos impresionante. Y creo que creemos seriamente que entramos a un gobierno que puede ser el más importante en la historia del país, porque el Producto Bruto, o sea, la riqueza del Perú puede crecer en estos próximos 5 años en un 50%. ¡Pido un fuerte aplauso a Rafael Rey, candidato a la primera vicepresidencia! Rafael Rey es el jale de Keiko Fujimori de Fuerza 2011. Fue congresista por el Fredemo, por Unidad Nacional, ministro de Pesquería y de Defensa del gobierno de Alan García, quien lo sacó del gabinete luego de que impulsara el decreto 1097, que equivalía a una segunda amnistía para los violadores de derechos humanos. Ahora aspira a llegar al Parlamento andino y a la primera vicepresidencia de manos del fujimorismo. ¿Usted finalmente se declara fujimorista? No, yo no soy fujimorista. ¿Por qué? Pero porque no he sido nunca fujimorista, porque he tenido discrepancias con el gobierno de Fujimori en su primer, digamos, cuando fue gobierno, y porque en algunos temas incluso hubo diferencias muy fuertes, porque creo que fueron incluso abusos. Pero hoy Keiko Fujimori, que es la que me ha convencido junto con Jaime Yoshiyama para participar en esta opción, representa todo, en mi concepto, y respeto las opiniones contrarias, todo lo bueno que hizo Fujimori y nada de lo malo que se cometió en el gobierno de Fujimori. Soltero, 56 años, perteneciente al Opus Dei, ingeniero industrial, amante de la caza, la pesca y la música criolla. Rafael Rey es el mayor de 8 hermanos. ¿Cómo se siente uno siendo el segundo? Muy bien. Si a mí lo que me da miedo es tener que ser primero. ¿Por qué? Porque es mucha mayor la responsabilidad. Mejor dicho, porque ahí hay responsabilidad. Cuando uno es segundo no tiene responsabilidad. Esa es la ventaja de ser una especie de asesor. Por eso, aprovecho entre paréntesis, los caviares les encanta ser asesores y prefieren nunca ocupar puestos públicos ejecutivos. Aunque conoce a Keiko Fujimori desde que era una niña, dice que le costó aceptar su invitación. Entiende el cargo de vicepresidente como el de un fiel consejero e insiste en que la principal cualidad ha de ser la de tener sentido común. ¿Le gusta tanto la política como para siempre estar metido en la política? No, al contrario, estoy cansado de las porquerías que se aprecian en la política, que no solamente las porquerías son en la política, también se dan en todo índole de cosas, en el ámbito periodístico, en el ámbito empresarial, en el ámbito... ¿Y por qué sigue siendo político entonces? Es una buena pregunta. Yo ya estaba a punto de abandonar la política antes de que me convencieran para seguir unos años más. ¿Tan escaldado salió de su último cargo como ministro? No escaldado, pero sí ya como con la seguridad de que yo ya había aportado al país el sacrificio de 23 años en total, digamos, y 20 ocupando cargos públicos, que ya es suficiente, ¿no? El suyo es el único sonido de tacones que se escucha entre los postulantes a la primera vicepresidencia. Ella es Marisol Espinosa, de Gana Perú, que tiene como líder a Ollanta Humala. También quiero presentar a Marisol, nuestra combativa, congresista, parlamentaria. 43 años, casada, madre de una hija de 13, piurana. Estudió periodismo y ahora ha empezado la carrera de Derecho. ¿Qué le parece importante que la gente la conozca? Que siempre era la mejor alumna de mi clase.
sí, de eso me siento muy orgullosa. Conoció a Ollanta Humala en el 2005, llegó al Congreso por Piura y ha sido la vocera del partido. Ahora postula nuevamente al Congreso con el número 1. Ha sido defensora de gremios y trabajadores y de cuestiones ambientales. Dicen de ella que se la juega entera por el partido y por Ollanta Humala. ¿Ollanta Humala tiene algún defecto? Algún defecto. Yo lo veo como político, no lo veo como ciudadano. ¿Y no le ve ningún defecto? ¿Algo que pueda mejorar? Él cree mucho en la gente, confía mucho. Creo que eso lo tiene que mejorar. Confía mucho en las personas, ¿no? Demasiado. Sí. Insiste en que en este país no se escucha a la gente y que así no se pueden encontrar soluciones. Y esta es su visión del papel del primer vicepresidente. Primero, que el vicepresidente es el soporte del presidente. Asistes, pero además colaboras en esta tarea, ¿no? Creo que además tiene que haber mucho compromiso con las tareas del presidente, pero sobre todo con la visión de país que tiene el presidente. Pedro Pablo Kuczynski ha elegido a alguien que es casi de su quinta. Ha puesto a Máximo San Román como primer vicepresidente. Cuzqueño, empresario, 65 años, padre de 4 hijos, ingeniero. Salió de abajo y ahora tiene más de 300 empleados a su cargo. Fue presidente del Congreso, senador y primer vicepresidente del primer gobierno de Alberto Fujimori. Condenó el autogolpe y juramentó como presidente constitucional sin mucho éxito. Ahora vuelve con Pedro Pablo Kuczynski y la Alianza para el Gran Cambio. Dice que se conocían desde hace años, pero que no eran amigos. La invitación le llegó por intermedio de un amigo en común. ¿Cómo se complementan? ¿Qué aporta él? ¿Qué aporta usted? Él es un extraordinario gerente. ¿Y usted? Conciliado. Yo soy ejecutivo. Yo llevo al país el ejemplo de un peruano que puede tener éxito, siempre y cuando le den lo que me dieron a mí: buen conocimiento, buenas prácticas. Habla sin tapujos de los que considera son los defectos de su jefe. ¿Usted, por ejemplo, sería capaz de decirle al señor Pedro Pablo Kuczynski esto no, esto así no, lo está haciendo mal? ¿Qué le ha dicho? Se lo he dicho. Póngame por ejemplo, un ejemplo. Que no sea que no sintetice tanto su expresión en las presentaciones que tenemos, como anoche. Tuvimos más de 20.000 chiclayanos en el gran estadio. ¿Y él habla poco? Y él habla poco. Antes hablaba 3 minutos, ahora está hablando 11 minutos. Él, en cambio, siempre tiene la artillería lista. Yo me siento el último inca. ¿De verdad? De verdad, No, porque aquí pero y está... Alejandro Toledo se considera el cholo sagrado. Pero él es un cholo, pero que toda la vida es gringo. Él piensa como gringo, habla como gringo, está casado con una gringa. Entonces es un cholo falso, pues. ¿Y el cholo señor... auténtico soy yo, Máximo San Román. ¿Y el señor PPK? Él es un cholo con cara de gringo. En los últimos años el cargo de primer vicepresidente se ha denostado, se ha ninguneado, y tan siquiera estaban invitados a los consejos de ministros para enterarse, para saber cómo andaba el país. Y solo hay que pensar una cosa: ellos podrían ser el presidente o la persona más cercana a él si se lo proponen y se les permite.